Hola a todos, espero que estemos muy bien el día de hoy. Continuamos con nuestras clases de nivel uno y vamos a abrir nuestros libros en la página 29. Y vamos a empezar con nuestra clase 8, que es el bautismo en agua. Dios es un Dios de pactos y este es el medio que Él utiliza para relacionarse con su pueblo. Cuando nosotros hablamos del bautismo, realmente nosotros tenemos que entender muy bien que es un elemento o una práctica que Jesús nos enseñó. Y que esa práctica realmente es lo que identifica a los cristianos, aparte del arrepentimiento y aparte de creer que Jesús resucitó. La práctica del bautismo es una práctica de una declaración pública de fe. ¿Cómo que pública? O sea, en la cual yo le estoy diciendo a la gente, soy cristiano, reconozco que Jesús es Señor y lo hago como factor de obediencia. Y vamos a mirar varios puntos como tal en la clase para que la vamos desarrollando. El primer punto es que Jesús es nuestro ejemplo. Cuando nosotros miramos que Juan está bautizando a las personas en el río Jordán, Jesús llega a donde Juan y él dice, necesito ser bautizado. Juan le dice a él, no, no, no. Yo creo que es al contrario, yo debería ser bautizado por ti. Y él dice, no. Conviene así para que cumplamos toda justicia. Entonces, cuando uno comienza a mirar esa parte, Jesús va donde Juan a ser bautizado, no porque Juan, bautíceme que yo te bautizo después más tardecito, no, realmente se necesitaba generar un pacto de unidad y un pacto de compromiso y un pacto de fe. Pero ¿qué ocurrió realmente cuando Jesús fue bautizado? Y vamos a mirar lo que dice Mateo 3:15. Vamos a buscarlo para que lo tengamos de referencia. Mateo 3:15, que es el bautismo del Señor. Entonces, cuando la gente le pregunta a uno, Giovanni, entonces el bautismo es para quién? Para una persona que tenga conciencia, o sea, una persona que sea consciente. Normalmente en Torreón Fuerte, para nosotros una persona se va a bautizar después de los 12 años. Antes creo que es muy difícil porque un niño no tiene la suficiente conciencia de lo que se está haciendo. Entonces, cuando logramos o que la gente sea consciente del bautismo, es muy importante. Entonces voy a leer Mateo 13:13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene para que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vino y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Entonces, hay puntos claros como ejemplo para nosotros. Primero, los cielos se abrieron. Dos, el Espíritu Santo descendió como paloma sobre él y hubo una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, primero lo que estaba revelándonos Jesús es que cuando nosotros nos bautizamos o aceptamos el sacrificio, el acto de fe, no el sacrificio, sino el acto de fe del bautismo, entendemos de que los cielos se abren, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y hay una relación donde el Padre nos reconoce y nos dice que nosotros somos hijos amados. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, casi que podemos definir de la siguiente manera ese punto, decir, uno, los cielos abiertos, esto es la relación del hombre con Dios, la cual había sido interrumpida a causa del pecado de Adán. Entonces, esa relación se abre otra vez. Segundo punto, estaríamos hablando de un revestimiento espiritual. Así como Jesús recibió la llenura del Espíritu Santo después de ese bautismo, así también el creyente, al dar el paso de obediencia, es revestido con el poder de Dios. Gálatas 3:27 dice lo siguiente, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Eso dice Gálatas 3:27. Entonces, cuando nosotros miramos realmente que cuando nosotros pasamos por el bautismo somos revestidos
realmente comienza una activación de esa obra de Cristo a favor de nosotros. Y tercero es que seremos adoptados. Podemos escuchar esa voz interna de Dios diciéndonos, eres mi hijo amado en quien yo estoy complacido. Hay un pasaje muy interesante en el Salmo 2.7 donde dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eso dice el Salmo 2.7. Entonces miramos de que el, el modelo de Jesús del bautismo es un modelo para nosotros como creyentes establecer o restablecer la comunidad con el Padre. Cuando nosotros nos bautizamos le estamos diciendo a la gente, yo creo, yo lo hago como una manifestación pública, yo estoy convencido de, y cuando lo hacemos, entonces nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra mente, nuestro corazón están conectados a la fuente que es Cristo. Hay un segundo punto en nuestro tema y es el mandato divino, que es un tema que nosotros tenemos que hacerlo. Y está en Mateo 28, 19 y 20. Antes que el Señor ascendiera al cielo, dijo a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer discípulos y los bautizamos. O sea, es un mandato que nosotros como iglesia aceptamos de formar gente y bautizar a las personas. ¿Sobre qué nombre los vamos a bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se ha presentado muchas veces una confusión y pasa mucho con los pentecostales. Los pentecostales llegan y dicen, no, es que hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo, como dice Hechos. Y Mateo escribió, bauticémoslos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que entender claro el punto de vista de la polémica. ¿Por qué? Porque Hechos fue un libro que fue escrito antes de Mateo. Y cuando Jesús lo dice, cuando Pedro lo dice, se lo dice a judíos que conocen a Dios, que conocen al Padre, que conocen que hay una promesa, que conocen que hay una promesa del Espíritu Santo. Pero cuando Mateo escribe, Mateo sabe de que el bautismo para el resto de las naciones que no conocen al Padre, que no conocen al Espíritu Santo, sino que están escuchando hablar solo de Jesús, por eso él hace el refuerzo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros planteamos esa respuesta, lo que nosotros estamos diciendo es, no, los pentecostales están teniendo una perspectiva diferente de lo que es el bautismo, porque el bautismo solo se hace para reconciliación y para una confesión de fe. Cuando nosotros nos bautizamos, lo que nosotros hacemos es una declaración pública. Yo me bautizo porque creo en Jesús, por el perdón de sus pecados y quiero tener una vida en paz y convivencia. Por eso yo hago el acto público de fe. El acto público de fe me está llevando a una confesión plena de lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. ¿Sí? Al oír el mensaje ungido de Pedro, eso está en el punto 3 donde dice el bautismo se lleva a cabo después del arrepentimiento. Al oír el mensaje ungido de Pedro en Pentecostés, los judíos quedaron conmovidos. Se acercaron a los apóstoles y les preguntaban, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, dice Hechos 2:38. Hay que entender muy claramente lo que está Pedro diciéndonos acá. 1. Sin arrepentimiento el bautismo es vano. ¿Cómo así que vano? La gente, si no se arrepiente, entonces ese arrepentimiento es equivocado. El bautismo sería un error, digámoslo así, porque el arrepentimiento es clave para el bautismo. Lo segundo, es individual, no es grupal.
yo me bautizo por mi mamá, por mi papá, por mis hermanos como un acto de fe. Eso no existe, eso no aparece en la Biblia. Nosotros nos bautizamos individualmente. Y tercero, crea una disposición para recibir la llenura del Espíritu Santo. Estar dispuestos, hábiles, aptos, capaces. Pero mire que la llave del asunto, la llave para que esto realmente corra en el proceso, es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, el bautismo es en vano. O sea, realmente es ¿qué? Vamos a mirar lo que le pasó a Felipe y el etíope en Hechos 8:36 al 38. El etíope, voy a narrar un poquito la historia, el etíope venía leyendo un pedazo de Isaías, en el libro de Isaías, y él venía leyendo acerca de los sufrimientos del Mesías. Felipe conoce al etíope por dirección del Espíritu Santo, le explica todo lo que pasó. Cuando llegan a un punto, dice el pasaje, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para parar el carro y descendieron ambos al agua. Y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces miramos aquí hay otro punto muy importante en este pasaje. Y es, el eunuco fue muy claro y él dice, ¿yo qué me impide ser bautizado? Felipe le dijo, no hay nada que te impida ser bautizado, solo si crees de todo corazón. O sea, donde hay un arrepentimiento genuino, donde hay un arrepentimiento limpio. Si hay un arrepentimiento, bien puedes. No está diciendo si eres perfecto, si ya dejas de pecar, no está diciendo si, ay, no, es que todavía me falta, tengo que dejar de pecar. No. Si te arrepientes y no lo vuelves a hacer, lo puedes hacer. ¿Qué fue la confesión del eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El creer que Jesucristo es el Hijo de Dios es aceptar la obra en la cruz del Calvario, la muerte, la resurrección, entender de que nuestros pecados han sido purificados por medio de ese sacrificio, pero que también nosotros somos partícipes de él, que cuando muere y resucita estamos creyendo de que él es el Hijo de Dios. Paran el carro, bajan, son bautizados y se cumple el propósito. Casi que podríamos decir que este es el primer cristiano en Etiopía, porque el eunuco es de esa región. Famoso, no tenemos el nombre, solo sabemos de que Dios lo usó. Y como lo usó, ese era el propósito, ese era el tema por el cual Dios quería formar eso en el hombre. Miremos otro caso particular. Vamos a leer varios pasajes para que lo tengamos. Hechos 10, 47-48. Esto es cuando Pedro va a la casa de Cornelio, que estaba en Cesarea. Y Cornelio estaba esperando de que Pedro llegara. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué pasa? Cornelio no era judío. Cornelio era gentil. Y él había soñado de que había una persona que iba a ir a visitarlo, que se llamaba Pedro, y que Pedro iba a orar por él. Hasta ahí todo muy bien. Cuando Cornelio se arrepiente, dice la palabra de que él recibió el Espíritu Santo. Entonces mire que para recibir el Espíritu Santo no es una condición ser bautizado. Ojo, pero no cuando hemos tenido la oportunidad de bautizarnos y hemos dicho, no, todavía no. Realmente no es la condición que Pedro está colocando. Cornelio quería ser bautizado, pero como era gentil, él decía, no te puedo bautizar. Crea en Jesús, pero para bautizarse pues hay que hacer varios procesos, decía Pedro. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre Cornelio, sobre la familia de Cornelio, Pedro, ¿qué dice? No,
aquí no queda más de otros sino bautizarlos, porque si el Espíritu Santo te escogió, te llenó, ¿quién soy yo para decir que no se puede? Entonces realmente es muy claro el proceso como tal. Y vamos a mirar un último pasaje y dice en Hechos 16, 31, 34. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta historia es cuando Pablo y Silas están en la cárcel, cantan, la cárcel se abre, ninguno se escapa, el carcelero estaba todo preocupado porque se habían volado los presos. Pablo le dice, no, no te preocupes, no nos hemos volado, estamos acá. Y cuando el carcelero ve el testimonio de Pablo y de Silas, decide creer y se arrepiente. Pablo le da una promesa del Señor, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando el carcelero lleva a Silas y a Pablo a la casa de él, todos se arrepienten. Ellos se recuperan de sus heridas, se lavan, como dice el texto, y todos fueron bautizados. Porque creyeron en Dios. Entonces, el arrepentimiento y el creer es el resultado de nuestra relación, de un genuino arrepentimiento, de una genuina búsqueda. Cuando las multitudes acudían a Juan el Bautista para ser bautizados, después de exhortarlos duramente les decía, hay un punto que es muy importante, que es el punto 4, es quien se bautiza debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Y les decía, hace pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso dice Lucas 3:8. Y el fruto es determinado por nuestras acciones y por nuestras palabras. Hay un punto clave acá y es que el cambio se tiene que ver y se tiene que hacer notorio con ser íntegros, con saber nuestras palabras que expresamos, con ser generosos, con nuestras reacciones, con nuestra forma de ver, con nuestra forma de actuar, con todo el proceso que estamos llevando. Entonces, aquí es un punto muy importante y es que el bautismo tiene que generar cambios en la vida de la persona. No es solamente el acto de fe que nos sumergimos y ya. No, ese cambio tiene que generar factores diferenciales realmente en nuestra vida. Hay un punto quinto y es el bautismo del Espíritu Santo. Debemos de diferenciar entre el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Son diferentes e independientes y necesarios en la vida de los creyentes. Se necesitan los dos, pero los dos no son iguales. Ojo con eso que es muy importante. Bautizarme en agua es una declaración de fe. El bautismo del Espíritu es una obra del Espíritu en mi interior que nace bajo la relación. ¿Cuándo realmente nosotros tenemos que entender esto? Como ya se ha señalado, nuestro Señor dijo que ocurriría por primera vez cuando el Espíritu Santo llegara en el día de Pentecostés. Eso está en Hechos 1:5. Voy a leerlo para que lo tengamos claridad. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces realmente esa es la promesa de Jesús. Jesús llega y nos dice, bautizados en agua, porque los discípulos y los apóstoles ya eran bautizados en agua. Ahora esperen la promesa del bautismo en el Espíritu. Después Pedro le llamó esto el principio. Y este principio es el inicio de las cosas. Y vamos a leerlo lo que dice Hechos 11:15, para que lo tengamos de... Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio.
Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde Pedro comienza a decir que esto es el inicio de todo. Entonces, el ministerio se efectúa solamente en el desarrollo de esta práctica. El bautismo es respaldado por el propósito. Unir a los creyentes en el cuerpo de Cristo y que el cuerpo sea característico de un solo proceso de vida. Hay un versículo en Hebreos donde dice, donde tenemos un solo bautismo, perdón, de Pablo, donde dice, hay un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios, y es Cristo Señor. Voy a buscarlo para que lo tengamos de referencia y lo podamos tener. Efesios 4:5. Vamos a buscarlo para que lo tengamos de referencia. Efesios 4:5. Entonces dice así, voy a leerlo desde el 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vida, en una esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces entendamos de que no podemos decir que tenemos dos bautizos, no, realmente no, porque ese doble bautismo no existe, sino que hay un bautismo en agua, que es el bautismo en el Señor, pero hay un bautismo en el Espíritu que hace que nuestra vida espiritual crezca. Pero este tema lo vamos a profundizar un poquito más cuando lleguemos al nivel 2. Entonces, no nos preocupemos por entender desde ya el tema del bautismo en el Espíritu, pero sí que comprendamos el bautismo en agua. Preguntas que siempre le hacen a uno, Giovanni, o le hacen al pastor. ¿Quiénes se pueden bautizar? Se pueden bautizar, como lo dije anteriormente, los mayores de 12 años. Preferiblemente conscientes, que se hayan arrepentido, que sepan qué es lo que están haciendo. Eso es un punto número 1. El punto número 2, las personas que no vivan en unión libre. ¿Por qué los que viven en unión libre decimos que no se bauticen? Porque van a seguir fornicando, o sea, y la idea es de que se muestre el cambio. O sea, que no que me bautice y yo sigo viviendo en unión libre. No, realmente lo que se pretende es que se casen, así sea por lo civil, pero que se casen. Siempre hemos hablado de esto con las personas que toman la decisión de bautizarse y decir, ¿usted se bautiza por qué? Ah, yo me bautizo por esto. ¿Vive en unión libre? Sí. Entonces, cásate, aunque sea por lo civil. ¿Para qué? Para que no continúes pecando, porque eso sería un buen testimonio para llevarlo. Porque como diríamos, no, yo soy bautizado, pero vivo en unión libre. Entonces, ¿cuál es el compromiso por la santidad o por la obediencia, por cumplir el mandamiento? Realmente no. Eso es como las únicas condiciones que tenemos. De realmente la palabra no pone más condiciones. La palabra lo que pide es arrepiéntase. Si se arrepiente, entonces las cosas cambian y se desarrollan de acuerdo al propósito. Amén. Desarrollemos el cuestionario y lo enviamos, por favor, al maestro. Dios los bendiga.